¿Ok? Entonces, repito, vamos a tener dos emisores, pueden ser más, pero ahora para interferencia de dos fuentes, tenemos dos fuentes emisoras, que pueden ser, como les comentaba, una bocina, dos bocinas, que están emitiendo la misma señal senoidal en fase, ¿ya? Así que estas dos señales, cuando están en fase, se suman, cuando no, o sea, siempre se suman, pero se suman constructivamente o se restan, ¿no? Destructivamente. Entonces la idea es que por acá tenemos un receptor a una distancia D1 de la fuente 1 y a una distancia D2 de la fuente 2. ¿Ok? Bien sencillo. Entonces la idea es la siguiente. La idea es que si esa diferencia de caminos, si esa diferencia entre D1 menos D2, o D2 menos D1, dependiendo quién es más grande, ¿no? Esa diferencia de caminos, esa delta distancia, es un número entero veces la longitud de onda, ¿ya? O sea, si se completa una longitud de onda, la onda que aparece al otro lado se monta encima de la siguiente y aparece una interferencia constructiva, ¿ya? Pero si al revés, la onda llega desfasada por un lambda medios, entonces se corrió la mitad y lo que pasó es que se restó en vez de sumarse. O sea, se suma vectorialmente o se suma las funciones, pero el resultado es nulo, ¿no? Porque son la misma onda que está desfasada un lambda medio, un lambda medio. Así que en el caso de interferencia constructiva, si vienen un número entero veces lambda, pasa exactamente lo mismo. Es como llegó adelantada dos veces, pero se suman de igual manera. En esta parte de acá, que le llamamos interferencia destructiva, entonces llega desfasada una media longitud de onda, ¿ya? Y si lo queremos generalizar, construimos, como aquí aparece el número semientero, lambda medios. Así que aparece aquí lambda medios, 3 lambda medios, 5 lambda medios, etc. De tal manera que llega desfasada en un lambda medio. ¿Ok? Es todo lo que hay que saber. Si nosotros nos preguntan, o estamos interesados en saber en qué posición me paro para no escuchar nada, tengo que asegurarme que la resta de estas dos distancias sea un número de este tipo. ¿Ok? Si yo quiero aquí escuchar todo muy fuerte o lo que sea, entonces, o recibir la señal aumentada, entonces lo que yo tengo que hacer es pararme en un lugar donde esta diferencia sea un número entero veces longitud de onda. ¿Ok? Muy bien. Habíamos propuesto la última sesión este ejercicio, ¿ya? Entonces nos vamos a, déjenme ir al chat para compartírselos nuevamente. Esta es la clase 9, por acá. Clase 9, ejercicio de interferencia. Ahí va. Entonces, por favor, descarguen ese ejercicio y voy a apagar la grabación. Bien. Entonces, este era el ejercicio que vamos a ver cómo lo resolvieron. A ver si coincide. Ustedes nos llevaron Física 100. En Física 100, uno de los temas probablemente más importantes, y no sé si lo vieron con los profesores, es la estrategia para resolver problemas, especialmente cuando uno no tiene idea cómo resolver un problema. Entonces, cuando uno no tiene idea cómo resolver problemas, usa una estrategia que se llama idea. O sea, cuando no tengo idea, uso idea. ¿Han escuchado hablar de idea? Digamos, todavía ustedes no han tenido vida universitaria. Si ustedes se pasearan por los patios y conversan con los mechones de Física 100, le dirían, ah, tú eres físico, o tú eres astrofísico. Tú sabes cómo funciona una idea.
IDEA es espectacular. Si no les gusta, es porque claramente se lo enseñaron mal, ¿no? IDEA, el nombre lo acuñé. Lo acuñé yo. De hecho, tengo un artículo donde proponemos el nombre de IDEA y nos dimos cuenta que no está en ninguna parte. El nombre original no es que haya sido inventado por mí. El nombre en español lo acuñamos nosotros. El original se llama Goal, ¿no? Como meta, ¿no? Y cada una de las letras de Goal significa algo parecido a lo que significan las letras de IDEA. La G es por Gather Information, el O es Organize, la A es Analyze y L es Learn, aprender. Y aquí es infórmate, desarrolla un plan, ejecuta el plan y aprende. ¿Qué aprendiste, no? Básicamente. ¿Ya? Así que yo cuando resuelvo el problema lo voy a hacer siguiendo esos pasos naturalmente. ¿Ya? ¿Por qué es una buena estrategia? Que no les guste o les guste exactamente lo mismo. Lo importante es que se han hecho estudios y los resolventes expertos de problemas utilizan de manera innata estos 4 pasos. Así que, en general, eh, digamos, si ustedes no tienen una estrategia clara para resolver problemas, entonces IDEA es una buena solución. ¿Cómo se usa? Bueno, vamos con la I. La I significa infórmate. Cabe señalar que IDEA es una buena estrategia cuando uno ve un problema y no sabe cómo resolver, y 2, sí me interesa resolverlo, ya sea porque tengo una motivación extrínseca, o sea, me van a poner un 0 si que no lo hago, ¿no? O realmente me interesa resolverlo, ¿no? Realmente es un problema que me toca, ¿no? Infórmate. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Martín, es tomar este marcador que tengo aquí y voy a marcar la información que yo creo que es útil, ¿no? Entonces, hay información que está contenida en el párrafo y hay otra información que está contenida en el dibujo. Así que dice, 2 altavoces son alimentados por el mismo amplificador. Fíjense, son alimentados por el mismo amplificador. Es un dato importante porque no me están diciendo, por ejemplo, si no me dijeran que están en fase, esa frasecita que está ahí, son alimentados por el mismo amplificador, eso indica que es la misma onda, ¿no? ¿Ya? Emiten ondas sinusoidales en fase. Ahí me están dando una ayuda extra. Ondas senoidales en fase. Si no fueran senoidales, podría todavía utilizar la regla de interferencia constructiva y destructiva. Sí, ¿ya? Pero tienen que ser funciones que cumplan patrones, ¿no? Luego cuando veamos pulso les explico eso. Dice, B está a 2 metros a la derecha, así que esta es una información de A. Tengo que asustar en el dibujo. Y dice, considera el punto Q. Este es el punto que me interesa. A lo largo de la extensión de la línea que une los altavoces, dice 1 metro a la derecha de B. Ambos altavoces emiten ondas sonoras que viajan directamente al altavoz. Al altavoz. Q, más que altavoz, es a la oreja Q, del altavoz a Q, perdón, y dice, determina la frecuencia más baja con la que habrá interferencia constructiva en el punto Q. ¿Ya? Frecuencia más baja, ¿ya? Con la que habrá interferencia constructiva en el punto Q. Determina, dice vamos a... Determina la frecuencia más baja, etc. Ya, ahí tenemos la información básica. Entonces, la I ya la hicimos. Es infórmate. Ya entiendo cuál es el problema. Tengo 2 parlantes y tengo un punto Q. Vamos con la D. En la D significa desarrollo un plan. ¿Ya? Se supone que este método yo lo ejecuto
de manera automática, porque ya domino el arte de resolver problemas, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero desarrollar un plan, cuando estudiemos, pensemos en cómo desarrollar un plan. Entonces yo lo que haría aquí sería eh, calcular los caminos, calcular los caminos, el camino de 1, que sería la distancia desde P a Q, y el camino de 2, que sería la distancia desde B a Q. Luego calcularía la diferencia de caminos, calcular la diferencia de caminos, porque esa diferencia de caminos es muy importante, porque si esa diferencia de caminos coincide con un número entero de veces de lambda, entonces la interferencia es constructiva, y si coincide con un número, digamos, de semientero de longitud de onda, de la frecuencia con la que estoy emitiendo, entonces se anularían completamente. Así que esa diferencia es muy importante. Luego, tercer paso es aplicar simplemente las condiciones. ¿Ya? Así que, ejecutar. Ya desarrollé un plan, ejecuto el plan. Paso número 1, calculo los caminos. Entonces, D1, que es la distancia que hay entre P y Q, son 3 metros. D2, que es la distancia que hay entre, pero no P o Q, A o Q, A a Q, perdón. Esta es de A a Q. Y la siguiente es de B a Q. Y la distancia de B a Q es 1 metro. Entonces, primer paso hecho. Segundo, calcular la diferencia de caminos. Así que diferencia de caminos es 3 metros menos 1 metro es igual a 2,00 metros. Calculé entonces la diferencia de caminos. Ahora aplico las condiciones. Dice, si 2 metros es igual a n veces la longitud de onda, estoy en el caso de una interferencia constructiva. Voy a subir un poco. Constructiva. Y si 2 metros es igual a 2n menos 1 medios, entonces en caso de interferencia destructiva. ¿Ok? Entonces ahí estoy aplicando las condiciones. Ahora dice, hay una cosa interesante en la pregunta, dice, ¿cuál es la frecuencia más baja? Ya que yo lo marqué acá con el lapicito, con el marcador. ¿Cuál es la frecuencia más baja? Bueno, alguien podría pensar que la frecuencia más baja se da cuando n igual a 1. Vamos a ver si esa corresponde a la más baja. Hagámoslo. Veamos, si n fuera 1, entonces lambda, para la constructiva, vamos a poner lambda c, sería 2 metros. ¿Ya? Y esos 2 metros tendría que usar aquí la velocidad del sonido dividido por la frecuencia de la onda. Así que de aquí puedo dividir y ver qué lo que da. Así que la velocidad del sonido saben cuánto vale. Así que despejamos la frecuencia de la onda. Debería ser velocidad del sonido
dividido por 2 metros. 343 metros por segundo dividido por 2 metros. Y eso me da un número de en hertz, digamos, ¿no? ¿Okay? Ahora la pregunta es, si tenemos la duda, más baja, ¿ya? Tendríamos que hacer con el número 2 para ver si es cierto. Con el n igual 2, aquí lo tenemos, lambda sería n igual a 2, lambda sería 1 metro. Si ustedes ponen aquí 1 metro, entonces la frecuencia me daría 343 Hz, que sería más alta que el valor que acabamos de encontrar con n igual 1. ¿Ya? Así que con eso basta como para decir la que encontré aquí, si es efectivamente la más baja. ¿Ok? Vámonos con el siguiente. Entonces, para constructiva, ahí dividen 343 dividido por 2, son 170 y algo. Vámonos con, lambda destructiva. De acuerdo a eso, debería ser la mitad de la longitud de onda. Perdón. Creo que aquí, si n fuera 2, claro, lambda sería 1. Veamos con este que está aquí. 2 metros. 2 metros sería igual a lambda medios. ¿Ya? Por lo tanto, lambda igual 4 metros. Aquí lo voy a poner. 4,00 metros. ¿Ya? Y hago exactamente lo mismo. Entonces, la frecuencia que me daría una interferencia destructiva sería la velocidad del sonido dividido por 4,00. Y eso sería entonces 343 dividido por 4 Hz. ¿Ok? Así que esta fue la manera de ejecutar. Ahora, ¿qué aprendí? Y es la última, y esa por favor, siempre que vayan a utilizar una estrategia como idea, háganla. ¿Ya? En general, uno trabaja en equipo y ahí puede compartir con los demás qué es lo que aprendí en la estrategia. Pero aquí hay que poner una o dos cosas, no más, esenciales que hayan aprendido en la resolución del problema, en todo este proceso. ¿Ya? Puede ser algo, si quieren que sean dos cosas, una que sea asociada al método y la otra que sea asociada a la teoría. Por ejemplo, algo que yo creo que pudieron haber aprendido en esta parte es a identificar o a comprobar la frecuencia más baja. ¿Ok? Ese puede haber sido, ¿sabes qué? En este problema me di cuenta que si uno lo hace con un n igual a 2, la frecuencia que aparece es un poquito más alta y por lo tanto no corresponde, la más baja se encontraría con el n más chico posible, ¿no? Es una opción ahí de poder, digamos, escribir la A, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió? Espero no haberme equivocado en algún calculito por ahí. ¿Se entendió un poco cuál es la idea de usar idea? Este es un problema muy sencillo, es un ejercicio, como se dice normalmente. Pero es bueno que uno ensaye. ¿Se ha demorado un poco más? Sí. Pero tiene una cosa fundamental, que esto sirve para toda la vida. Este problema no tiene ningún sentido que lo vuelvan a hacer, porque ya lo saben hacer. El chiste es que puedan resolver problemas que no saben hacer. ¿Ya? Y para eso tienen que tener una estrategia de resolución de problemas. Si no tienen una estrategia,
es muy difícil que puedan armar y que puedan tener una estructura que permita resolver el problema. Así que esta es una posibilidad. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Sí. El 2n-1 es una condición general de interferencia destructiva. En general, se produciría interferencia destructiva si la diferencia es lambda medios. Si ustedes multiplican por 2 le da lambda, pero es constructiva. Entonces la siguiente sería 3 lambda medios, 5 lambda medios. ¿Ya? Y la idea es la siguiente. La idea es que ustedes tienen dos ondas ahí. Y tienen... lo voy a hacer usando tecnología de punta. Copiar, pegar. ¿Ya? Ahí tienen las dos ondas. ¿Ya? Si ustedes lo que hacen es, aquí está, ya, son idénticas. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo que hacen ahora es, lo mueven un poquito, ahí, lo movieron acá, lambda medios, entonces este máximo de aquí abajo, se le suma el mínimo de ahí arriba y da 0. Este mínimo de acá se suma al máximo de arriba y da 0. Este positivo se suma a este negativo de acá y da 0. La suma de estas dos ondas, por estar corridas la mitad de la longitud de onda, da 0. ¿Okay? Pero si ustedes esta onda la corren una longitud de onda completa hacia la derecha, entonces, si se dan cuenta, suma. Este se hace más negativo, esto se hace más positivo y este 0 se mantiene en 0. Así que la suma da digamos, una onda un poquito más grande, ¿no? La interferencia es constructiva. Ahora, cuando tienen larga distancia, no, es muy difícil que sea exactamente la longitud de onda. Entonces lo que uno necesita es que sea un número entero de veces la longitud de onda para que cuando se corran, se empalmen exactamente. ¿Ya? O cuando se corran, se empalmen de tal manera en que se resten todas las cantidades, que sería el caso de la interferencia destructiva. Así que, Joaquín, esa relación que está ahí es una condición general para interferencia destructiva. ¿Ok? Lo que está ahí, el 2n-1 medios, es la forma general de escribir un número impar. Un número semientero, no un número impar, semientero. ¿Ok? Volvamos a... Realmente la presentación de hoy hay muchos espacios en blanco, porque son cositas que hay que calcular. Vámonos con el siguiente caso. Pulsos. No hay nada de pulsos. ¿Qué son los pulsos? Vámonos a GeoGebra. Por aquí está. Ya. ¿Qué son los pulsos? Fíjense, cuando ustedes tienen un instrumento, o dos instrumentos, para estar mejor, o tienen dos instrumentos musicales, que uno de ellos está levemente desafinado, ¿ya? Y los hacen sonar al mismo tiempo, la misma cuerda, levemente desafinada una con respecto a la otra, entonces se produce un ruido molesto. Una cosa molesta, ¿no? Típicamente tienen prendido el sonido de su computador y su computador no es tan súper bueno, así que no hace la resta correcta. Entonces ustedes reciben un poquito desfasado el sonido con el que ustedes están emitiendo y aparece también pero un poquito, ¿ya?
y aparece un ruido molesto, ¿no? Un pitido molesto. ¿Ya? Esos pitidos es lo que nosotros llamamos los batidos, ¿no? Que son molestos. En general, la frecuencia es muy alta y yo no puedo determinar pulsos, pero cuando se parecen muchísimo, resulta que esa suma de esas dos ondas, una muy cercana a la otra, produce estos batidos de más baja frecuencia, que eso sí los puedo escuchar y son molestos para mi oído. Hagamos un ejercicio. Ejercicio que no vamos a poder escuchar el ruido. Aquí tenemos una onda. ¿Ya? Esa es una onda, como ven aquí, con el omega igual a pi. ¿Ya? Omega igual a pi, así que pueden calcular el omega dividido por 2pi, nos va a dar la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia esta es 1/2. Eh, la frecuencia en hertz, o el omega vale pi. Y acá abajo tienen una onda con igual magnitud. Está desfasada, sí, no importa, pero su omega vale 1,1 pi. ¿Ya? Es levemente mayor a la onda de arriba. Así que ahí tienen esa onda. Claro, parte de abajo la puse desfasada a propósito para que ustedes vean que no depende del desfase. Y ahí está la otra. ¿Ah? Así que fíjense que al principio, acá, aquí tenemos la onda verde, que es la primera que está dibujada, la onda roja que parte de abajo, pero como están levemente desfasadas, llega un momento por aquí donde se juntan y luego se separan. Llega un momento donde se juntan. Ah, eso, si sumamos esas dos ondas, va a haber un momento donde hay un máximo y luego se separan. En alguna parte incluso se anulan. ¿Ya? Bueno, si hacemos la suma, nos va a dar una onda como esa. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental? Es que esta onda, si ustedes van de máximo a máximo, tiene un periodo de 2 segundos. O sea, frecuencia, si el periodo vale 2 segundos, la frecuencia sería 1/2. ¿Ya? 1 dividido por 2 segundos es la frecuencia en hertz. Las dos son iguales. Pero si ustedes suman, les da ahora una señal. Fíjense, busquen el patrón que es igual y cuál se repite, de 0 a 20. De 20 a 40. Así que aparece ahora una señal, no es senoidal, no es senoidal, pero es una señal de un periodo que vale 20 segundos. Es decir, la frecuencia es muchísimo menor. ¿Ya? ¿Se acuerdan que aquí era 2 segundos de periodo? Bueno, aquí es 20 segundos de periodo. ¿Ya? O sea, es 1/10 de la frecuencia de la original. Y eso produce un ruido molesto cuando es... ¿no? Así que esto que está aquí, este dibujito ahí, es lo que nosotros llamaríamos un pulso, ¿no? O un batido, ¿no? Este ruido molesto de frecuencia baja que percibimos. ¿Ya? Ahora, un poco de matemática que hay que saber acá. Bueno, es muy fácil de mostrar, lo van a poder ver en su libro, de que realmente la frecuencia, ¿ya? De la señal molesta, de la suma, es la resta de las otras dos frecuencias. Entonces, fíjense aquí, el primero, la frecuencia omega valía pi, la frecuencia valía 1,1 pi. Pues, veámoslo en mis garabatos acá. Veamos, vamos a ir a mis garabatos del día de hoy. Ahí está. Entonces, lo primero que teníamos, el omega 1 era pi y el omega 2 era 1,1 pi. ¿Ya?
Así que acuérdense que, digamos, tienen la frecuencia, que es pi dividido por pi es el omega 1, frecuencia 1, dividido por 2pi, ¿ya? Que es 1/2. Y tienen la frecuencia 2, que es omega 2, o sea, 1,1 pi, dividido por 2pi, que es 1,1 medios. Es una frecuencia un poco más alta, ¿ya? Eh, si ustedes lo dividen, aquí les da que el periodo de 1 vale 2, y sale que el periodo 2 vale 2 dividido por 1,1. ¿Ok? Ahí tenemos varias cosas. Ahora, ¿qué frecuencia es más grande? Es la F2. Así que veamos. F2 menos F1, ya, esta es la resta de las frecuencias, es 1/2 de 1,1 menos 1. Así que es 1/2 por 0,1. ¿Ya? Así que esta sería la frecuencia del batido. ¿Ya? Es malo hablar de batido a estas horas de la mañana. Me da un poco de hambre. Así que, ¿cuál sería el periodo? Perdón. El periodo del batido es 1 dividido por la frecuencia del batido. Así que es 2 dividido por 0,1, que es 20 segundos. ¿Ya? Ustedes se acuerdan de GeoGebra, que lo tenemos por acá. ¿Ya? Entonces el periodo de la nueva onda sería 20 segundos. ¿Ok? Entonces es muy fácil probar que si ustedes restan las frecuencias, la mayor menos la menor, el resultado va a ser la frecuencia que andan buscando. ¿Ya? Así que cuando tengan dos ondas similares en tamaño, aunque estén desfasadas, pero que sean en tamaño y las frecuencias muy parecidas, la forma de encontrar la frecuencia de la nueva onda, la que van a percibir, va a ser restando las dos frecuencias. Esa es la forma. Ahora, obtener eso no es muy difícil, pero vámonos a ir a efectos Doppler. No es muy difícil, y una manera de calcularlo, de hecho, no lo voy a hacer, pero le voy a indicar cómo se hace. ¿Ya? Una manera de calcularlo, ahí está, es pensar en que las dos ondas parten desfasadas. ¿Ya? Hay dos ondas. Una onda que tiene un periodo 1 y un periodo 2. ¿Ya? Van a ser muy cercanas, pero supongamos que el periodo 1 es más chico que el periodo 2. Así que cuando estas dos ondas, cuando se encuentran, ¿ya? Se encuentran en algún momento, ¿ya? Cuando hay un número entero de veces T1, se encuentran, pero como el T1 es más chico que el T2, ¿ya? Vamos a decir, este es el periodo del batido, ¿ya? Pero como el T2 es un poco más grande que el T1, cuando se encuentren, el T1 va a haber hecho n periodos, y el T2 va a haber hecho n-1. Es cuando la primera vez que se encuentran, ¿no? Así que en el caso de n-1 veces, el T2, que es un poco más grande, va a ser igual al T del batido. O sea, se van a encontrar. ¿Ya? Y aquí tienen dos ecuaciones, ¿ya? Con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? N es una incógnita y el batido es la otra incógnita.
simplemente resuelven ese ejercicio y les van a encontrar de que las frecuencias se relacionan con la resta como vimos ahí. ¿Ah? Es un problema muy sencillo. Pero la idea es la siguiente, la idea es que el que tiene una frecuencia más chica, ¿ya? Va a haber hecho n, y el otro, como tiene el que tiene la frecuencia más grande, que sería el tiempo más chico, hace 9 periodos, n periodos, y el otro hace n-1, o al revés. El más grande hace n y el más chico hace n+1. ¿Ya? Porque como están tan cerquita, hay que ver la primera vez que se encuentran. Y de ahí pueden sacar ese valor de n, que no interesa mucho. Lo que interesa ver es cuál es el periodo de ese batido. Así que ese queda como un ejercicio personal. Vamos a lo que venimos. Y no sé si queda algo por hablar de los batidos. No, efecto Doppler. Bueno, ustedes vieron el video, así que va a ser bien sencillo hacer esto. Voy a ir de nuevo a mi... Vamos a hacer la misma. Vamos a ir de nuevo a mis garabatos. Los garabatos de hoy. ¿Ya? El efecto Doppler. Entonces la idea es la siguiente. En el efecto Doppler hay bueno, ustedes ya vieron todo, incluso les mandé el video de Big Bang Theory, ¿no? Que ahí viene una explicación la más enredada de que uno se puede imaginar del efecto Doppler. ¿Ya? Pero básicamente en el efecto Doppler hay un emisor y un receptor. Y por el movimiento, ¿verdad? Hay un movimiento relativo entre ellos, entonces el emisor emite una onda de sonido, onda de sonido, y el receptor la recibe, pero percibe otra cosa. Tiene que ver con los aparatos de emisión. Percibe otra cosa. ¿Ya? Entonces veamos. El emisor está fijo. ¿Ya? El emisor está fijo. Entonces veamos. La longitud de onda, ¿ya? El emisor emite una onda. Esa onda tiene, ¿verdad?, una velocidad que le vamos a llamar velocidad del sonido. ¿No? Entonces, el emisor emite una onda de frecuencia F emisor y se traslada hacia el receptor. De tal forma que la longitud de onda, ¿ya?, de la onda que emite el emisor sería igual a velocidad del sonido dividido por la frecuencia del emisor. ¿Ok? Muy bien. Al receptor, esto lo voy a hacer todo moviéndose hacia la derecha, ¿no? El receptor tiene una velocidad, ya ahora voy a hablar de velocidad porque sí importa la dirección. Este es mi eje X y todo lo voy a hacer con respecto al eje X. Voy a usar características vectoriales de los vectores de velocidad. ¿Ya? La onda, no se preocupen porque la onda en este caso se mueve hacia la derecha, pero si ustedes ponen el receptor hacia la izquierda, la onda se mueve hacia la izquierda porque la onda se mueve hacia todas partes. ¿No? Así que vamos a pensar que esta es la velocidad del receptor. ¿No? Entonces, cuando le llega al oído del receptor, ¿ya?, percibe una frecuencia del receptor, ¿no? Frecuencia que percibe el receptor. Esa frecuencia es igual a la velocidad de la onda, pero la velocidad de la onda, ¿fijan? La velocidad de la onda es la velocidad del sonido, pero como yo me estoy alejando, el sonido viene un poquito más lento. Así que la velocidad con la que yo recibo es
de acuerdo a mi referencia que tengo ahí, que va hacia la derecha, ¿verdad? El receptor. La onda que yo recibo viene con esa velocidad, porque yo estoy andando, pero yo recibo la onda un poquito más lenta, ¿no? Porque viene desde allá, pero yo me estoy alejando. Velocidad del sonido menos la velocidad del receptor. ¿Ya? Y la longitud de onda ya la tengo, que es la velocidad del sonido por la frecuencia del emisor. De esa manera, tengo una relación, ¿ya?, que me conecta la frecuencia del emisor con la frecuencia que se emite con la frecuencia que yo mido en mi receptor. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que el emisor se mueve. Aquí le vamos a poner qué sucede, qué pasa si el emisor se mueve a la derecha con velocidad emisor. Si yo, como emisor, me muevo hacia la derecha, se me muevo hacia acá. ¿Ya? Entonces, el lambda es como que yo voy alcanzando la onda. Así que la velocidad de la onda es la del sonido menos mi velocidad del emisor, dividido por f de e. Así que eso lo reemplazo en la parte de acá y llego a la expresión de que finalmente la frecuencia que mide el receptor va a ser, lo de arriba se queda igual, y lo de abajo es la velocidad del sonido desde el emisor, medida desde el emisor, menos la velocidad del emisor, y todo eso por la frecuencia del emisor. ¿Ok? Así que esta es la relación general tomando los dos movimientos. ¿Ya? Disculpen aquí que lo hice todo toda de una, pero traté de que se viera que parto desde un emisor estacionario, parado, ¿ya?, para poder construir, y parto del receptor moviéndose. Se tiene que estar moviendo, si no, nos va a quedar velocidad del sonido dividido por la velocidad del sonido, las dos frecuencias les van a dar igual. Así que tenemos que partir con uno moviéndose. Vamos a mover el receptor primeramente, ¿ya? Entonces acuérdense que esta velocidad que está acá arriba es la velocidad con la que el receptor ve que llega la onda, porque es la del sonido menos la del, ¿ya?, en la misma referencia, dividido por la velocidad del sonido que sale, o la velocidad de la onda que sale desde el emisor. Pero esta velocidad cambia desde el emisor si es que el emisor le da un empujón. O si yo estoy emitiendo y me estoy yendo hacia atrás, entonces le estoy sumando un término. Pero dejémoslo con los signos tal como viene acá, porque nosotros siempre vamos a poder hacer nuestro eje X y escribir bien, ver bien cómo, digamos, trabajar con un solo sistema de referencia. ¿Ya? Toda esta ecuación está pensada en un sistema de referencia hacia allá. Así que si las velocidades son hacia la derecha, son positivas; si son hacia la izquierda, dan negativas. ¿Ok? Anoten esa, porque es la que vamos a utilizar. Yo voy a pausar levemente esto de acá. Muy bien, vamos a resolver entonces un ejercicio, un ejemplo de efecto Doppler, para que vean cómo aplicamos la ecuación que acabamos de ver. ¿Ya? Así que aquí dice lo siguiente: un tren viaja
5 metros en el tranquilo. Básicamente esto para decir la velocidad del sonido en el aire es la que conocemos, ¿no? Y faltó decir 20 grados para que estemos más tranquilos todavía. Dice, la frecuencia de la nota emitida por el silbato de la locomotora es de 400 Hz. Y dice que calculemos dos cosas. La longitud de las ondas sonoras frente a la locomotora y detrás de la locomotora. Y luego calcular la frecuencia del sonido que oye un receptor estacionario frente a la locomotora detrás de la locomotora. ¿Ok? Es el caso típico del carro bomba, ¿no? ¿Ya? Que no es lo mismo que yo esté de frente a que yo esté viendo cómo se aleja. Así que, bueno, yo soy re malo para dibujar, así que para mí las locomotoras, los cajones, los autos, las esferas, todas son esferas. Así que el modelo más sencillo del mundo. Así que aquí tenemos la locomotora. Ahí no. Aquí tenemos la locomotora. ¿Ya? Y el receptor puede estar en dos partes. Vamos a poner aquí un receptor. ¿Ya? Y la locomotora se va moviendo hacia allá. Esta es la velocidad de la locomotora. Y desde la locomotora sale para allá la velocidad del sonido, que es la velocidad de la onda. Y mi receptor está quieto. ¿Ok? Así que acuérdense que nuestro eje X lo estamos persiguiendo así. ¿Ya? Este es el primer caso, o el caso 2, no me acuerdo. Este es el primer caso para nosotros. El caso 2 es, vamos a decir, locomotora moviéndose hacia allá, velocidad de la locomotora, el receptor está por atrás y la onda, la velocidad del sonido, acuérdense que va hacia el receptor. Va para todas partes, pero la que me interesa es la que va hacia el receptor, esa es la que va a escuchar al receptor. ¿Ya? Así que la idea es que la frecuencia que mide el receptor va a ser la velocidad del sonido más la velocidad del receptor dividido por la velocidad del sonido menos la velocidad del emisor, en este caso la locomotora, por la frecuencia emitida por la locomotora, ¿no? ¿Ya? En cualquier caso, la frecuencia emitida por la locomotora es de 400 Hz. ¿Ya? Así que este es un dato, lo voy a anotar acá. ¿Ya? Ese es un dato. Tenemos la velocidad del sonido, tenemos la velocidad del receptor, que en ambos casos la velocidad del receptor es 0. ¿Ya? En ambos casos la frecuencia del silbato es 400 Hz. ¿Ya? Así que aquí vamos a ponerlo así. La velocidad del sonido en cualquier caso es la misma, es 343 metros por segundo, o 340, no importa, OBS. Y la velocidad de la locomotora es, en todo caso, 25 metros por segundo. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el caso 1.
caso 1. Puse los valores de las magnitudes. Ahora vamos al caso 1. En el caso 1, estamos interesados en esto. Después calculamos la longitud de onda, que sería la velocidad del sonido dividido por eso nos da la longitud de onda. Ya. Caso 1. El caso 1, todas las velocidades son positivas, ¿no? O sea, tenemos BL, que es positivo, va hacia la derecha, la velocidad del sonido positivo va a la derecha, así que aquí quedaría 343 dividido por 343. La velocidad locomotora va hacia la derecha, así que menos 25, y todo eso por 400. ¿Ya? Así que nos vamos a nuestra calculadora. 343 dividido por 343 menos 25 por 400 nos da 431 Hz. A ver, veamos si es cierto. Estamos con la locomotora. Estamos en el caso 1, que es el caso 2 del problema. Entonces, estamos acercándonos, así que escuchamos con una frecuencia más alta un ruido más agudo. ¿Ya? Pensemos en el carro de bombas, porque trenes ya no hay en Chile, menos con locomotoras, así que el pitido no funciona, pero piensen en el carro de bombas o en la ambulancia. Si la ambulancia viene hacia ustedes, entonces ustedes escuchan un sonido más agudo. En el caso 2, vámonos al dibujo. En el caso 2, el único que pasaría a ser negativa es la velocidad del sonido. Así que veamos, caso 2. Tendríamos la velocidad del sonido va hacia la izquierda, ¿no? Porque yo estoy por detrás de la locomotora, así que sería menos 343 dividido, estoy usando la misma ecuación que está acá, pero como este es hacia la izquierda, sería menos 343 dividido por menos 343, ¿ya? Menos la velocidad de la locomotora, pero la locomotora sí va a la derecha, así que 25, y todo eso multiplicado por 400. Así que ven que el denominador es más grande. El denominador es más grande, así que esta cosa va a quedar 343 dividido por 343 más 25. Los negativos se van por 400. Da 372 Hz, si es que metí bien los dedos en la calculadora, ¿ya? Que es una frecuencia más baja. Por eso cuando pasa la ambulancia y nosotros estamos por detrás, escuchamos el ruido con una frecuencia más baja, ¿ya? Ahora, entonces esta era la parte A del problema, perdón, esta es la parte B del problema, y esta es la parte B. Tenemos que encontrar ahora la longitud de onda, pero la longitud de onda, la velocidad del sonido, dividido por la frecuencia que escucha, en este caso, el receptor. Lambda del receptor está acá. Así que ahí, esta sería la parte A. ¿Ya? Que obviamente, para el primer caso, como la frecuencia es mayor, la longitud de onda va a ser menor, y el segundo caso, la frecuencia es menor, la longitud de onda es mayor. ¿Ya? Es recíproco, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Tenemos un par de minutos, 3 minutos. ¿Quedó muy enredado?